Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a ver a esta hora decisiones económicas que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Titulares a continuación. Argentina, renegociación de deuda, se extendió el plazo intentando llegar a un acuerdo con bonistas. Programa social se complica en Brasil. Según el sondeo Focus, economía en 2020 podría contraerse 5,1%, el mayor retroceso anual desde que iniciaron los registros en 1900. Análisis además en nuestro expediente económico. Sector aeronáutico mundial, ¿en qué estado se encuentra una vez que todo se prepara para la reapertura económica post pandemia? Fíjense este cuadro de situación. República Argentina. La economía del país está en un compás de espera. El ministro Guzmán, ministro al frente de la cartera de Economía, ha dicho que va a extender el tiempo de negociación buscando mejorar la oferta a los bonistas con la idea de lograr un acuerdo sostenible. Dio declaraciones a la agencia Reuters. El ministro aseguró que las negociaciones siguen por un sendero que consideran ellos positivo y que su visión es que hay un mayor entendimiento mutuo entre ambas partes. El Ministerio de Economía confirmó que la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera se extenderá hasta el 2 de junio. Después de rumores y especulaciones, el ministro Guzmán confirmó la noche de ayer la extensión de este plazo, buscando renegociar 66.300 millones de dólares de deuda que están en danza. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y que cumple sus compromisos. Además, pasemos a Brasil, donde la situación es completamente distinta. Médicos residentes que trabajan en hospitales públicos protestaron en la capital del país por los salarios impagos. Les deben 2 meses sin cobrar, imagínense. No tienen además, si lo denuncian, protección sanitaria adecuada para ejercer su tarea. De la misma manera, otros manifestantes pidieron la destitución del presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la crisis económica. Un Brasil que está doblegado en este 2020 ante un panorama económico adverso. Hablamos de que los índices de caída del gigante sudamericano son públicos y notorios y le llevan al panorama político una dureza que no se conocía desde hace tiempo. Esto está pasando en el Brasil de Bolsonaro. La economía del país será casi la peor de todas, ha dicho este estudio Focus, tendrá menor desempeño que el 82% de los países. Esto lo ha dicho Focus, un estudio que hizo, que le fue encargado por la Fundación Getúlio Vargas para el periodo 2021, en base a proyecciones globales que dio el Fondo Monetario Internacional. Según este sondeo, esta contracción tan grande, histórica, en Brasil 5,1% para este año, está mostrando justamente tasas de interés y tasas de inflación muy por debajo de la meta oficial, la de inflación, 1,6% muy debajo de la meta del 4%. Tienen mínimos históricos, con lo cual acusan un impacto económico de la cuarentena y de las medidas de aislamiento social para combatir el coronavirus. También este sondeo mostró una creciente tendencia bajista en el tipo de cambio para una de las monedas que peor viene funcionando desde inicios del 2020. Los encuestados prevén que la moneda brasileña, el real, cotice en 5,28 unidades por dólar a fin de año, frente a la previsión promedio de la semana pasada de 5 reales por dólar. Hoy llegamos a los 50 días tarde, por lo que hay residentes en diferentes partes del país en medio de la pandemia sin recibir un salario. Nos sentimos absolutamente inseguros en medio de la pandemia. Tenemos un gobierno enteramente ineficiente que no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En Ecuador se da esta situación. Indígenas y defensores de derechos humanos interpusieron medidas cautelares buscando cuidar la vida de los Waorani, amenazados hoy por el COVID-19. Hablamos de una situación muy particular y ya hay otras etnias del país también denunciando la desprotección estatal frente a esta situación. Los indígenas Waorani fueron los primeros en elevar su voz, pero hay otras comunidades quichua que también van levantando hasta ahora las alertas y las denuncias contra el manejo de la crisis sanitaria que hace Lenín Moreno en Ecuador. Aquí hay varios capítulos para agregar a estas medidas cautelares que piden velar por la vida de los indígenas Waoranis. Hay denuncias también de la rápida expansión del COVID-19 ante la total desprotección que tienen estos ciudadanos. La información y la medida fue presentada en la jornada de ayer. Hablan de un contagio que se transmite de manera acelerada. Hablan también ya de decesos inminentes que se suman a los 8 fallecidos en las provincias de Napo y Pastaza. Al menos 3 tienen sintomatología que muestran una vulnerabilidad grave. Ha sufrido esta comunidad este año inundaciones, efectos negativos por la extracción petrolera que han generado derrames de crudo y ahora el coronavirus. Hablan ya sus autoridades de que están en un potencial peligro de etnocidio. En este momento estamos enfrentando la crisis de salud en todo el pueblo Waorani, que apenas hemos comenzado a descubrir que nuestras personas están con COVID positivo. Hemos sufrido no solo casos de positivos, sino las muertes de nuestros piquenanes. Cada muerte de nuestros piquenanes significa perder un espacio tan grande como nacionalidad Waorani. El Ministerio de Medio Ambiente tiene su control. Ese deber de trabajar no ha cumplido. Más bien ha garantizado para que entre en nuestro territorio que trabajen ilegalmente. Creo que se ha ido expandiendo y han llevado a esa enfermedad. Los caficultores están preocupados por los efectos que la pandemia tiene en su producción, ya que el turismo cafetero se encuentra estancado debido a las medidas de confinamiento y la exportación y cosecha de granos de café es difícil en medio de las medidas de seguridad y prevención. Sí existe la preocupación, pero también tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante de esto. Como le digo, aún hay compradores internacionales, las trilladoras, las exportadoras compran café. Entonces, digamos lo que en sí el cafeducto en el mundo está funcionando. En medio de la esperanza se hacen presentes las acciones de prevención. Representantes de la Federación Nacional de Cafeteros han dicho que las medidas de bioseguridad que se están implementando por la pandemia en las fincas cafeteras, donde los campesinos deben usar tapabocas, tapetes de desinfección sumado al frecuente lavado de manos y aislamiento social, continuarán implementándose hasta que se controle la COVID-19. Que cada uno pues debe tomar conciencia de que deben de hacer pues su limpieza de manos, de cambiar de ropa pues constantemente, de no tener contacto físico con otras personas que vengan de afuera de la calle. Colombia el año pasado alcanzó una producción de 14,8 millones de sacos de 60 kilos cada uno, la mejor en los últimos 27 años por un aumento de la productividad y el buen clima. Pero hay una realidad latente que hay que atender más allá de los estragos de la pandemia. El sector cafetero en Colombia tiene poca mano de obra para las actividades de recolección, debido al envejecimiento de los productores tradicionales o a lo que se suma el constante éxodo de las nuevas generaciones a otras actividades o a las ciudades. Cuestiones medulares que hay que atender si Colombia quiere seguir destacando como el tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam. Hoy día cuenta con 855.000 hectáreas, de las que dependen más de 500.000 familias. A la vuelta de la pausa lo que vamos a ver es cómo Reino Unido está inmerso en un clima de crisis económica. Ya van a ver las denuncias que hay allí y por qué damos estos datos.
El gobierno de Reino Unido señaló hoy que multará a los viajeros que lleguen a suelo británico y no hagan confinamiento de 14 días. La multa será de 1.100 euros. Más allá de ese dato, hay otras cifras que resaltan y que ponen en evidencia la crisis que vive el país. Los datos oficiales en Reino Unido mostraron que el número de británicos que reclaman beneficios por desempleo aumentó casi un 70% en abril, a 2,1 millones. Reino Unido impuso un bloqueo el 23 de marzo para detener la propagación del virus y lanzó un plan de retención de empleos sin licencia en virtud del cual el gobierno está pagando la mayor parte de los salarios. Pese a ello, muchos trabajadores han sido despedidos y compañías como British Airways prefieren despedir a miles de empleados a pesar de que el Estado ayuda a salvaguardar los empleos. Recordemos también que esta semana Rolls-Royce, el fabricante británico de motores de avión, informó que despediría al menos a 9.000 personas y recortaría costos en otros lugares, ya que el coronavirus afecta al sector de la aviación. A la crisis laboral hay que sumar los siguientes datos. Las ventas minoristas en Reino Unido cayeron un récord de 18,1% en abril, lo que provocó un aumento en los préstamos del gobierno a un nivel sin precedentes. Los préstamos netos del gobierno alcanzaron un récord de 62,1 mil millones de libras esterlinas el mes pasado, un aumento colosal de la cantidad de 10,9 mil millones de libras esterlinas un año antes. Así lo mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Desde Jet Item Club, un grupo de investigación, estiman que los préstamos netos en Reino Unido alcanzarían al menos las 320 mil millones de libras esterlinas en el periodo 2020-2021, o el equivalente al 15,6% del Producto Interno Bruto británico. En París, cientos de manifestantes se reunieron frente al hospital Robert Debré para defender el servicio de salud pública. El gobierno prometió reformar la atención médica con un plan Ségur después de la crisis de coronavirus. Creo que para hacer el plan seguro o lo que sea, tienes que ser creíble ya y hoy. Los elementos que socavan completamente la credibilidad. Por ejemplo, me ves con la máscara hoy. Pasaron semanas antes de que tuviéramos máscara y hoy escuchamos a los políticos decir, nunca hubo escasez de máscara. Esto es algo que socava la confianza de los profesionales en el campo que pueda tener al negociar con los políticos. Es quelque chose qui mine la confiance que peuvent avoir les professionnels de terrain pour mener des négociations avec les politiques, évidemment. Ni las medallas ni los vales de vacaciones son elementos que puedan satisfacernos de ninguna manera. Nuestras demandas son siempre las mismas: más personal de enfermería, médico, paramédico, laboral y de laboratorio en todos los niveles de todos los estratos del hospital y el reconocimiento financiero que conlleva eso. Eso es lo que estamos buscando. El gobierno está dando dinero a todos, a Renault, a Airbus. Para mí, lo más importante no es Renault, no es Airbus, porque si las personas están enfermas, no van a conducir un automóvil, no van a ir a viajar lejos en avión. Necesitamos más equipos y no se les paga lo suficiente. Estoy aquí para exigirles y ayudarlos. Cada vez más de nosotros tenemos que ayudar a las personas en los hospitales, las enfermeras, los hombres de ambulancia, los bomberos también, quienes arriesgan sus vidas y a quienes no se les paga mucho por lo que hacen. Fíjense además en Siria, en medio del deterioro de las condiciones económicas, la alta tasa de inflación, el desempleo, por la guerra, que ya tienen casi 9 años de resistencia, los ciudadanos recurren a los mercados de pulgas, como le llamamos en Latinoamérica, para tratar de abastecerse con insumos básicos para la vestimenta. Y también con esto los centros comerciales y las tiendas en sí mismas han recibido a los que tienen un poquito más de poder adquisitivo por estos días algunas visitas. ¿Por qué? Porque están de celebración. Fíjense la fecha que vive el pueblo sirio. Devastada por la guerra desde 2011, Siria, fuertemente sancionada por Occidente, también está lidiando con una grave crisis económica que se ha visto agravada por un bloqueo de coronavirus y una contracción de la liquidez del dólar en el vecino Líbano. En este sentido, ciudadanos afectados acuden a mercados de pulgas en busca de bajos precios
para así poder comprar ropa para festejar el frugal Eid al-Fitr, una festividad religiosa de la tradición islámica. En primer lugar, la calidad de la ropa de segunda mano es mucho mejor que la calidad de la ropa nueva y sus costos son mejores y adecuados para personas con bajos recursos. En cuanto a la moda, a veces no puedes conseguir las piezas que te gustan en las nuevas tiendas de ropa, pero en el mercado de ropa de segunda mano, los modelos antiguos continuamente vuelven. Los precios se han duplicado durante el año pasado, mientras que la libra siria ha alcanzado mínimos históricos frente al dólar esta semana, lo que aumenta aún más la inflación. Es por ello que con la mayoría de la población viviendo en la pobreza, los sirios recurren cada vez más a los mercados de pulgas para comprar ropa a un precio asequible, para poder celebrar el fin del Ramadán. La ropa usada es como una apertura para las vacaciones de Eid, porque la gente no puede comprar ropa nueva. Los costos son muy altos, tan increíblemente altos que es increíble. Hoy, un par de pantalones cuesta más de 10.000 libras sirias, y eso no llega al salario de la gente. Ghassan Taba vende en el mercado y ha dicho que el negocio nunca había sido tan malo. Indicó que esta es la peor temporada de vacaciones que ha visto en años. Señala que inicialmente esperaba recuperar las pérdidas sufridas durante el cierre del coronavirus esta semana. Y a pesar de que el empresario dijo estar ofreciendo prendas de vestir por 500 libras sirias, estos son menos de $1 al tipo de cambio oficial, asegura que las ventas no logran despegar. Y es que en medio de la crisis económica que se agudiza con el constante asedio de Occidente, en Siria, la comida se ha convertido en la principal prioridad de todos, colocando a la ropa en el estatus de lujo secundario. De la pausa vamos a ver, sector aeronáutico en el mundo, cómo se preparan para el regreso. Y el otro espacio, ¿a todas les fue mal en plena pandemia y suspensión de vuelos? Ya lo vemos. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Fíjense este cuadro de situación. Emirates reanudó vuelos este jueves a 9 destinos internacionales. Los pasajeros que usan el aeropuerto de Dubái y que decidan volar por allí tienen que pasar controles térmicos, controles de acceso al aeropuerto y reciben kits de protección, pero no encontrarán las habituales revistas en el avión. Un artículo que ya quedó fuera de la época.
La aerolínea informó en un comunicado que cada pasajero recibe estos kits antes de facturar en el aeropuerto internacional. En el kit hay mascarillas, guantes, desinfectante y toallitas, fundamental el requisito para acceder a las instalaciones y embarcar. Hay otros controles obligatorios, el equipaje tiene que ser facturado, o sea que todo va abajo, ¿sí? Guardado en bodega. Los clientes tan solo pueden llevar artículos como un ordenador, un bolso, un maletín, material para bebés. La compañía también modificó su tripulación para incluir a una persona adicional que se encargará de los baños del avión, debidamente lavados y desinfectados cada 45 minutos. Una vez que el avión vuelve a Dubái, pasa por nuevos procesos de limpieza y desinfección. La soledad de ese aeropuerto. Mientras la mayoría de las aerolíneas buscan cómo reorganizarse en función a retomar vuelos, porque con esto retoman finanzas, hay empresas que dentro de este sector aéreo han visto en la pandemia oportunidad para hacer crecer sus negocios. Miren. El aeropuerto de Teruel está situado en una gran llanura en el este de España. Ha sido uno de los pocos aeropuertos a escala mundial que bien ha sabido lucrarse en medio de la crisis que afecta al sector aéreo. Pero no ha sido precisamente gracias a los viajeros que en épocas de pandemia escasean, sino al mantenimiento y reciclaje de aviones. Al tener una menor utilización, esas aeronaves necesitan mantenerlas en mantenimiento y entonces han venido aquí, están viniendo para hacerles estacionamiento y esa preservación mientras que se espera la evolución del mercado. El objetivo declarado es que cuando los vuelos se reanuden normalmente, los aviones estén en condiciones de poder hacerlo. En la actualidad, en el aeropuerto de Teruel hay unos 100 aviones, en los que se incluyen 9 Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, así como un Boeing 747. Las lonas rojas protegen los motores de la suciedad y las aves que anidan en el interior, mientras los empleados con vestido amarillo egresan, reemplazan y revisan las piezas. Antes de esta crisis teníamos 78 aviones y ahora tenemos 98 aviones. Y esperamos que en el plazo de un mes lleguemos a los 125. La lista de clientes del aeropuerto incluye a Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia, Avianca, Etihad y China Eastern. Este aeropuerto, que nunca había albergado tantos aviones desde su apertura en 2013, tiene múltiples potencialidades, ya que cuenta con el centro de servicios aeronáuticos industriales más grande de Europa en un sitio de 340 hectáreas, que alberga la plataforma de estacionamiento de aviones más grande del continente. A esto se suma a que con pocos habitantes en las cercanías, existe la ventaja adicional de la poca congestión del tráfico aéreo. Si nos enfocamos en las cifras, tenemos que este año, mientras las aerolíneas tienen sus cuentas en rojo, el aeropuerto de Teruel espera que los ingresos aumenten un 24%. La perspectiva actual es tan positiva que se pronostica que la inversión pública por valor de 25 millones de euros fluirá en los próximos 2 años, para proyectos que incluyen la construcción de un nuevo hangar capaz de albergar 2 aviones A380, así como una expansión de capacidad de estacionamiento para permitir la recepción futura de 350 aviones. Gracias a todos. Será hasta la próxima.